Habitants de la terre, laissez-moi vous présenter le monde même ne pourrait contenir les pages de son CV. Il n'a pas cessé d'étonner même les plus érudits. Il a fait et il fait l'impossible jour après jour. Il est né parmi les saints dans une étable là-bas à Bethléem. Cependant, il règne pour toujours, assis sur un trône de gloire céleste. Sa biographie est le sujet du plus grand best-seller depuis la nuit des temps, la Bible. Avec seulement 5 pains et 2 poissons, il nourrit 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Sans effets spéciaux et sans trucage, il a défié les lois de la nature en transformant l'eau en vin, marchant sur les eaux, ressuscitant les morts, traversant les murs. Il est le seul roi à posséder des milliards d'ambassadeurs à travers le monde, les rachetés de Christ. Avant même que le monde n'existe, il était déjà roi des rois, souverain de l'univers, alpha et oméga, étoile brillante du matin, le premier et le dernier. Il est à la fois parfaitement lion et pleinement agneau, volontairement serviteur de tous et entièrement roi de l'univers, éternel des armées, prince de paix. Puissions-nous nous lever et honorer le seul, le majestueux, le glorieux, le surnaturel, le juste juge, le bon berger, Jésus. 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 Je vous salue dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus et je vous souhaite la bienvenue à notre culte de ce dimanche. Alors, c'est toujours un plaisir pour chacun de nous d'être dans la présence de notre Dieu pour le célébrer, pour l'adorer et ce matin encore, l'occasion nous est donnée de le faire. Amen. Alors aujourd'hui est un jour spécial pour toi, un jour spécial pour moi, un jour spécial pour nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Cette gloire est manifeste dans nos vies, car nous sommes transformés, nous sommes forgés chaque jour par sa parole. C'est pourquoi le cœur chargé de gratitude, nous allons nous rapprocher de son trône de grâce pour lui exprimer notre reconnaissance. Alors, tous ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Seigneur, à travers ce culte de contemplation et de célébration, tu nous permets de nous tenir devant toi par ta miséricorde, pour t'adorer, pour t'élever. La Bible dit que tu nous as rachetés et tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Alors, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te célébrer? Toi qui es un Dieu si grand, un Dieu si puissant, un Dieu si bon. Alors, Seigneur, que nos prières soient devant ta face comme l'encens,
que l'élévation de nos mains soit comme l'offrande du soir. Père, agrée nos prières ce matin. Seigneur, exauce-nous au nom puissant de Jésus. Amen. La Bible dit dans le livre de Psaumes au chapitre 33, à partir du verset 1, « Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Amen. Nous allons maintenant passer à un moment de célébration et d'adoration. Alors, prends toutes les dispositions nécessaires dans ton environnement immédiat pour célébrer ton Dieu, pour l'adorer et pour le louer avec les Lévites d'honneur. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, que ta gloire descende. Nous voulons voir ton règne, Seigneur. Nous réclamons, Seigneur, ta gloire, que ta présence envahisse ce lieu. Que ta présence, Seigneur, envahisse nos maisons. Que les cieux s'ouvrent, que vienne ta pluie. Nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ma vie. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Est-ce que tu veux le déclarer? Que ta gloire descende, envahisse ma vie, Seigneur. Et envahisse ma vie. Que ta voix résonne. Que ta voix résonne. Pour la liberté. Pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent. Et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Oh, que ta gloire descende. Que ta gloire descende. Envahisse ma vie. Envahisse ma vie. Que ta voix résonne. Que ta voix résonne. Et que les cieux s'ouvrent. Que les cieux s'ouvrent. Que vienne ta pluie. Et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons, c'est la prière. Que ta gloire descende. Que ta gloire descende. Viens, guéris-moi et envahisse ma vie. Que les cieux s'ouvrent. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende. Oh, oh, et envahisse ma vie. Je veux que tu le déclares comme une prière. Que ta voix résonne, Jésus. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Il faut que ta gloire descende, Seigneur, dans nos maisons. Élève la voix, réclame la guérison. Hey! Réclame la liberté. Oh, que les cieux s'ouvrent. Seigneur, nous réclamons la guérison dans nos maisons. Nous réclamons la liberté. Nous réclamons ta présence. Fais ton entrée. La Bible déclare que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Nous voulons voir cette liberté dans nos vies. Que les
cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne, que ta gloire descende et envahisse, que ta voix résonne pour la liberté, oui, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, oh Jésus, que ta gloire descende et envahisse, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Oh Jésus, nous voulons ta gloire. Oh Jésus, nous voulons ta gloire. Jésus, nous voulons ton règne. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Jésus, nous voulons ton règne. Jésus, nous voulons ton Jésus, nous voulons ton règne. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Viens régner. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Oui, viens régner. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Nous voulons ton règne. Oh Jésus, nous voulons. Oui, nous voulons ton règne. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Voulons ton règne, Jésus. Chakarada. Et nous voulons venir dans cette sainte présence, Seigneur, avec un cœur assoiffé de toi, avec un cœur désireux, Seigneur, de ta sainte présence. Nous voulons venir dans cette présence, Seigneur, avec un cœur assoiffé, amoureux de toi. Je viens, Seigneur, dans ta présence avec un cœur assoiffé. Chanter à la blouse. Oui, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur amoureux de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur enivré de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. C'est le cri de nos cœurs, c'est le cri de nos âmes. Nous nous attendons à toi. Seigneur, je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur amoureux. Le cœur amoureux de toi. Je m'attends à toi.
Je m'attends à toi, Seigneur. Oui, je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé. Assoiffé de la guérison. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, papa. Je m'attends à toi. Oui, je viens dans tes parvis. Viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends. Oui, je viens dans ta présence. Le cœur amoureux. Amoureux de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Toi seul est la solution. Je m'attends à toi. Toi seul est la solution. Viens dans ta présence. Toi seul est la solution. Assoiffé de toi. Je m'attends. Je m'attends à toi. Je m'attends. Je m'attends. Oui, je viens dans ta présence. Viens dans ta présence. Le cœur assoiffé. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Comme une biche, Seigneur, soupire après les eaux d'en haut. Nous soupirons après ta présence. Nous soupirons après toi, papa. Je viens dans le lieu secret. Je viens dépouiller de tout. Je viens livrer ma vie devant l'autel. Je viens me prosterner devant la croix. Je viens par le sang de l'agneau. Je viens dans ta présence. Est-ce que tu peux te présenter devant celui-là qui t'a aimé le premier? Je viens déposer mon fardeau. Je viens à tes pieds, Jésus. Je viens dans ta présence. Viens dans ta présence. Le cœur assoiffé. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Viens dans ta présence. Le cœur amoureux. Le cœur amoureux de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. Oui, je m'attends à toi. Mes yeux sont fixés sur toi. Je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi, Jésus. Je m'attends à Oui, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. C'est celui-là qui guérit. C'est celui-là qui est le chef de ma foi. Oui, mes yeux sont fixés sur toi, Seigneur. Mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. Oh, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi, papa. Mes yeux sont sur toi, Jésus. Je veux mettre ma foi en toi, Seigneur, le rocher infaillible. Mes yeux sont sur Jésus. Mes yeux ne sont pas fixés sur mes capacités. Est-ce que tu peux juste lui dire que tu lui fais confiance? Est-ce que tu peux lui dire, je ne sais pas ce que tu traverses, mais dis-lui ce soir, ce matin, Seigneur,
Mes yeux ne sont pas sur un homme. Mes yeux ne sont pas sur un homme. Mes yeux sont fixés sur toi. Mes yeux sont fixés sur toi. Parce que je sais que tu agiras en ton temps. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi, Jésus. Mes yeux sont sur toi, Jésus. Mes yeux sont sur toi. C'est une phrase tellement simple, mais qui a tout son sens. Qui prend tout son sens quand tu mets vraiment ta confiance en Jésus. Mes yeux sont fixés sur toi. C'est un temps libre. Élève la voix comme tu veux dans sa présence. Sois libre. Déverse ton cœur devant celui-là qui t'a aimé le premier. Déverse ton cœur. Tu peux pleurer, tu peux crier de joie, tu peux sauter, tu peux pleurer, tu peux te coucher. Mais dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi, Jésus. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sur toi, mes yeux sur toi, Seigneur, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi. Seigneur, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi, mes yeux fixés sur toi, mes yeux sur la montagne de Sion, sur toi. Oui, mes yeux fixés sur toi, oui, mes yeux fixés sur toi, Seigneur, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur. Oui, Seigneur, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi. Mon espoir, Jésus, en toi. Mon espoir en toi, Jésus. Je n'ai nul autre que toi, mon espoir est en toi. Los saludo a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Estoy muy contento de encontrarme en este día dominical, en este domingo con ustedes en sus casas, celebramos a nuestro Dios, adorando al Señor, ofreciéndole a nuestro Dios un culto que le sea agradable. Vamos a tomar nuestras Biblias impresas, y mientras tomamos nuestras Biblias impresas, estoy seguro que
hemos podido compartir este culto con nuestros conocidos en nuestras diferentes redes sociales. Es nuestro esfuerzo por evangelizar y por la gracia de Dios. Sé que no necesito decirlo. Es algo que se hace sistemático desde que se conecta uno lo comparte y no olvidemos mencionar alguna frase, alguna palabra que vaya a motivar a la persona para que se conecte. Dile a esta persona, conéctate. Este culto te va a ayudar. Dios se va a revelar a ti durante este culto, te va a dar una orientación, una dirección, y este culto va a ser benéfico para tu destino. Es una palabra, pero también es una declaración que haces sobre la vida de alguien que va a conectarse a este culto. Vamos pues a tomar nuestras Biblias impresas y vamos simplemente a levantar nuestras Biblias y vamos todos juntos a hacer nuestra declaración. Sostengo en mi mano la palabra de Dios. Simiente. Incorruptible. Que fecunda. Hoy, mi vida. Que me sana. Hoy. Que me restaura. Hoy. Y que me impacta. Hoy. Ella hace de mí la imagen del Dios viviente. Así como es Él, así también yo soy en este mundo. De manera que en mi vida solamente la palabra de Dios sea encontrada únicamente verdadera. Gloria a Jesús. Estamos muy agradecidos con nuestro Dios por la oportunidad, el privilegio que nos da de encontrarnos en su presencia y sobre todo en su casa, porque nuestras casas se han vuelto unos lugares de culto y bendecimos al Señor por su presencia, porque dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está presente. Entonces está presente en tu casa, está presente en la mía, está presente en la casa de tu hermano que sigue contigo el culto. Dios está presente en nuestras diferentes casas. Y cada vez que la presencia de Dios se manifiesta en alguna parte, es la vida de Dios que toma todo el lugar. Es la Shekinah de Dios, la presencia de Dios, la presencia poderosa y completa de Dios que echa fuera demonios, que sana los cuerpos, que restaura las vidas. Es esta presencia que está en tu casa. Y el Señor nos da la oportunidad hoy de encontrarnos alrededor de su palabra. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! De encontrarse alrededor de la palabra de nuestro Dios. Entonces, estamos muy agradecidos porque a través de su palabra va a restaurar vidas. A través de su palabra va a sanar destinos y vidas. Tú que estás conectado a nuestro culto, esa situación que fatiga tu vida, no sabes para dónde ver, qué hacer.
El Dios que está presente a través de Jesucristo y a través de su Espíritu et par son Saint-Esprit durante nuestros cultos es ese Dios el que actuará en tu situación. Y te lo digo y lo declaro en el nombre de Jesús. au nom de Jésus. Tú verás el Vois fin, le bout du tunnel. la luz La lumière que aparece dans al les final de ténèbres las dans lesquelles tinieblas tu y vas a ver la vida de Jesús que toma todo el lugar en tu vida. ta vie. Él envía siempre Il su envoie palabra toujours sa parole. y es su palabra la que sana. Et c'est sa parole qui guérit. Cuando Dios quiere hacer algo Quand Dieu veut faire específico, quelque chose de significativo spécifique, de en la significatif vida de una persona, dans la vie d'une personne, siempre envía una il palabra. envoie toujours sa parole. Es su palabra la que va a C'est sa buscarte, la que va a parole qui va te encontrarte el día de hoy. rejoindre aujourd'hui. Es su palabra la que te va a hacer Sa bien parole el día qui de va te hoy. faire du bien aujourd'hui. A través de este mensaje que vamos travers a de ce compartir message qu'on va juntos, partager ensemble, habrá seguramente il y aura una palabra, certainement una un mot, frase, une phrase, une parole pero que Dios ha reservado que Dieu a réservé para tu quelque vida y chose para tu destino. pour ta vie et ta destinée. Desde hace unas semanas, por la gracia de Quelques Dios, semaines, par la grâce de Dieu, el Señor, a través de su Espíritu, nos ha conducido en un tema que estamos desarrollando, que es el de la mentalidad qui apostólica. est la mentalité apostolique. Y Dios ha permitido que Et durante Dieu la a semana permis, pascal dans la semaine pascale, hubiéramos que nous puissions avoir tuvimos nuestra conferencia conferencia CEPAC, en donde Dios, una vez más, a través de su palabra, nos encontró est venu nous retrouver, nous y rejoindre nos bendijo una vez más et nous bénir davantage. con el tema que es el de la mentalidad Avec ce thème en qui est la sabiduría, mentalité en en sagesse, estatura y en gracia. et en grâce. Te aseguro, querido hermano, Je t'assure, que bien-aimé, he madurado encore mature en sabiduría, en estatura en y en sagesse, gracia. en statut et en grâce. Dios me hizo mucho bien. Dieu m'a fait Es que a ti también te hizo Es que bien, Dios te estoy ha hecho segura. bien Seguro que Yo también sé Dios que te Dios hizo te ha bien. hecho bien. Su palabra siempre viene sa parole vient toujours. a restaurar nuestras vidas. Su palabra siempre viene a Sa bonificar parole vient nuestras toujours vidas. bonifier nos vies. Y cuando conocemos la Lorsque nous verdad, connaissons la en ese vérité, momento somos nous libres. sommes réellement affranchis. Y es su palabra. Et c'est sa parole. Él está en su palabra. Il est dans sa Su parole. espíritu está en su Son palabra. esprit Su est vida dans está sa en parole. su palabra. Sa vie est dans El sa camino está en su palabra, chemin la est dans verdad sa está parole. en su palabra, La la vérité vida est dans está sa en parole. su palabra. La vie est Él dans es sa la parole. palabra que se hizo Il est la carne. parole faite Se chair. trata de mi Salvador, Il s'agit se de mon trata de sauveur. tu Salvador, Il se s'agit trata de de tu Jesucristo de Il Nazaret, s'agit de Jésus-Christ de Nazareth, aquel que no cambia. celui qui ne change pas. Y fuimos tan bendecidos durante esta semana pascal Pendant cette que el semaine Señor nos enseñó sobre la pascale, le Seigneur madurez nous a enseigné sur la maturité. y estas enseñanzas que nos fueron impartidas nos permitieron Encore davantage poder entrar en nuestro tema, continuar con nuestro tema de la mentalidad apostólica, porque los que Parce que vamos ceux a qu'on enviar, peut envoyer, aquellos que serán enviados, los les envoyés de Dieu, apóstolos, les apôtres, les los apóstolos, embajadores, les ambassadeurs, es gente madura, que es la que podemos enviar. No puedes enviar un bebé tu ne peux pas espiritual. envoyer un bébé spirituel. En el En camino, route, au lieu durante d'aller faire es ce el pourquoi bebé tu l'as que envoyé, un bébé si encuentra ou un un grupo enfant, de amigos, va a ponerse a jugar con ellos y va a olvidar la misión que le has confiado. Si le provocas, si on le entonces va a provoque, pelear il va en se el camino. bagarrer en route. Si uno lo ve mal Si on le regarde mal, o le proponen si algo, on lui propose des es capaz de seguir las pulsiones de su carne y de abandonar la misión choses, que le et fue abandonner la confiada. mission qui lui a été confiée. Dios quiere enviarte a Dieu ti veut que me t'envoyer. escuchas. Toi qui m'écoutes, Dios nos quiere enviar, Dieu veut nous envoyer, pero Dios necesita mais Dieu a que besoin seas maduro que tu sois mature. para que cuando te envíen, Ne pas que cet envoi, para que la misión que la se te ha mission qui te confiada confie en tant como qu'ambassadeur, apóstolos, como envoyé, misionario, como enviado, missionnaire, que esta misión no te cette destruya. mission-là ne te détruise pas.
y que no pases a un lado de esta misión. Dios está listo para Dieu est enviar, prêt à envoyer. pero Dios necesita Tu personas as maduras. besoin de personnes matures. Y el ejemplo Et l'exemple est tellement es tan claro cuando hablamos del medio secular, cuando hablamos del medio secular. séculier. Un padre, por ejemplo, que tiene a su hijo, Qui a son enfant. cuando el bebé es un bebé, uno no lo puede enviar demasiado lejos afuera de la casa porque hay muchos peligros fuera de ella. Está la carretera, la calle, la gente que pueden lastimarlo, que pueden herirlo. Es un peligro para él. Muchas cosas pueden ocurrir. También pueden estar distraído, puede encontrar a sus amigos y olvidar aquello por lo que fue enviado. O también le puedes dar dinero y enviarlo a la tienda aquí en Canadá o en cualquier otro país, en alguna tienda o en un supermercado. Y cuando lo envías, como es un niño, le dices, por ejemplo, ve a pagarme un litro de leche. Y entonces ve paletas, ve dulces, ve galletas y es capaz de pagarse las galletas y los dulces o de ni siquiera ni siquiera ir por la leche que le pidieron, sino la que él quiere. Y entonces lo vas a ver y te va a desmotivar, estarás abatido, pero es pues porque es un niño. Muchas personas quisieron ser enviadas, se levantaron para enviarse ellos mismos, mientras que ellos no estaban listos. Y hoy vamos a hablar de los fundamentos, porque la mentalidad apostólica debe tener un fundamento. Debe tener un fundamento. Es por eso que el tema sobre la madurez era muy pertinente, era un timing perfecto. Dios nos puso en este tiempo extraordinario. Necesitamos la madurez. Una persona madura, cuando le es enviada, va a hacer aquello por lo que fue enviado y entonces te va a dar cuentas de eso. Eso es un maduro. Un maduro es confiable, pero alguien que no es confiable no tiene tiempo de dar cuentas porque para él dar cuentas es un lastre. Y Dios, durante este seminario, nos bonificó, nos enseñó la madurez. Y nosotros continuamos con este tema sobre la mentalidad apostólica. Me tomé el tiempo de explicar la diferencia entre la mentalidad apostólica y el ministerio apostólico. Todos los que aceptan a Jesús, Romanos 12, automáticamente Dios les renueva la inteligencia. Sistemáticamente a través del Santo Espíritu. El renovamiento de la inteligencia. Y este cambio de la inteligencia nos da sistemáticamente la mentalidad apostólica. ¿Por qué Dios no les da la mentalidad apostólica? ¿Por qué no las da? Porque estamos salvados para que también otras vidas sean salvadas. El único lugar donde no hay egoísmo, donde no tendría que haber egoísmo, es cuando caminamos con Dios. Todos aquellos que caminaban con Dios no estaban solamente bendecidos, sino que también eran fuentes de bendición. Tú que me sigues, que me escuchas, no eres bendecido solamente, pero eres también una fuente de bendición. ¿Comprendes lo que digo? Hablo de ti. Sí, de ti, no del que está al lado de ti, no de tu vecino. Hablo de ti. Tú que me sigues, Dios te ha bendecido
de todo tipo de bendiciones. Has recibido el favor de abajo, has recibido el favor del cielo, has sido bendecido de todas las bendiciones a través de lo celeste. Y estas bendiciones se han materializado en tu espacio espiritual. Dios te ha bendecido para que también seas una fuente de bendición. Dios te ha dado la salvación para que tú también, por tu lado, puedas, a través de tu vida, a que muchas personas reciban la salvación de Dios. Es por eso que nos dio una mentalidad apostólica, de manera que no debemos estar conformes en nuestra zona de confort. Pero comprendemos que debemos expandir la vida de Dios. Poco importa el ambiente en el lugar en el que nos envíe. Porque es nuestro objetivo. Y hemos recibido la mentalidad apostólica. Somos embajadores y tenemos la función de embajadores en un mundo que es extraño a nuestros valores, en un mundo que es extraño a la vida de Dios en nosotros. Pero en este mundo Dios nos envió para que aquellos que eran extraños a la vida de Dios, ajenos a la vida de Dios, puedan a través de nuestras vidas, a través de nuestros testimonios y a través de la buena nueva del Evangelio, particularmente del Evangelio de Dios. Y les expliqué los diferentes puntos en Marcos 1, donde el apóstol Pablo nos dice, en Romanos 1, nos dice que como servidor de Dios fue apartado. Como servidor, el apóstol fue apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Y Jesús mismo, en el libro de Marcos, fue a zonas específicas donde comenzó a anunciar el Evangelio de Dios que Juan Bautista ya había empezado a anunciar. Y los 4 elementos de este Evangelio el primero es el tiempo ha llegado. El tiempo ha llegado, es el primer elemento. El segundo elemento, el reino de Dios está cercano. ¿Por qué el reino de Dios se acerca? Porque el reino de Dios está cerca. No se ha manifestado para aquellas personas a las que se les va a anunciar, porque para que el reino de Dios se anuncie, es importante que el rey de este reino sea aceptado, pero este rey no ha sido aceptado. Entonces, el reinado todavía no se ha manifestado en la vida de ciertas personas, porque para que el reino se manifieste y que no sea próximo, es importante que este rey sea aceptado en la vida de la gente. Y cuando nosotros presentamos el reino y cuando presentamos al rey de este reino, entonces hablamos de arrepentimiento. Entonces, este es el tercer elemento, arrepentíos. Dios no olvida la ignorancia, pero hoy anuncia el arrepentimiento. Y hablamos de arrepentimiento. Y cuando hablamos de arrepentimiento, después presentamos entonces la buena nueva, pidiéndole a cada uno que crean en la buena nueva. Y estos son los 4 elementos del Evangelio de Dios. En tanto que apóstoles, en tanto que embajadores,
hagamos la función, tengamos la función de embajadores. Poco importa el ambiente al que nos envíen, poco importa lo que yo haga en mi vida cotidiana. Tengo la función de ser un embajador. Y les he explicado que un embajador se le llama su excelencia. Entonces, como un embajador, uno tiene que buscar la excelencia en todo lo que hace. Ese es el eslogan de la casa de honra. Tenemos que buscar la excelencia porque nosotros somos embajadores de Dios. En todas partes a donde vayas, representas el reino que te envía. A todas partes a donde vayas, cuando empiezas a hablar a la gente, el tiempo en el que estamos y cuando empiezas a hablar del reino de Dios, que el reino está cerca, entonces uno representa este reino. Y cuando uno presenta este reino, les dices que pueden pertenecer también a este reino simplemente a través del arrepentimiento y creyendo en la buena nueva. Es en ese sentido que Dios nos llama. Y lo que me gusta de Dios es que cada vez que nos permite tocar un tema específico es porque Él está listo para darnos una dotación sobre el tema que estamos abordando. Tú que formas parte de esta iglesia, mientras sigues la mentalidad apostólica, Dios cambia tu manera de pensar, Dios cambia tu manera de aprender la vida de todos los días. Ya no peleas, ya no vas atrás de tu salario, de tu aumento de sueldo, sobre lo que vas a ganar. No. Te das cuenta que un alma que no ha hablado de Jesús vive un drama. Hay que hablar de Jesús en todas partes en donde nos encontremos. Y les lancé este llamado. Uno tiene que salir de su zona de confort y venir a ver a sus diferentes responsables para decirles, necesito que me envíen. Necesito manifestar las funciones de embajador que tengo. Soy un embajador que necesita tener un espacio donde anunciar la buena nueva del reino de Dios, donde anunciar el evangelio de Dios. Es por esto que, queridos amigos, parece muy sencillo lo que digo, pero no hay que caminar según la carne, sino caminar según el Espíritu. La carne tiene una satisfacción, busca una satisfacción, quiere privilegios. La carne busca una posición, la carne necesita ser vista. Pero el mensaje que te doy, no satisface solamente a tu carne, no tiene que satisfacer a tu carne. No satisfagas solamente a tu carne. Porque es un mensaje que es importante, que va a darte una realización en tu vida. Porque, amigos, en esta tierra poco importa lo que puedes acumular, poco importa lo que puedes tener. Todo lo que vamos a tener va a permanecer aquí y nosotros iremos al cielo. Nadie se va a movilizar al cielo. Cuando deje esta tierra, nadie se va a movilizar para llevarse su guardarropa, sus casas. Nadie lo va a hacer. Entonces, nuestro objetivo en esta tierra no consiste en tener tantos accesorios. Es por eso que el apóstol Pablo dice que él vio todo esto como barro, porque eso te detiene. Cuando corres tras de estas cosas, eso ensucia tus valores, ensucia tu conciencia, destruye tu humanismo. Cuando corres tras esas cosas, destruye tu generosidad. Cuando corres tras de esas cosas, destruye tu paciencia, tu paz, tu alegría, porque es como barro, lodo. Todo aquello que estimas tanto pasará algún día. Estás en una misión en esta tierra, tienes que ser enviado en esta tierra como un misionero, como un embajador, como un apóstolos. Has venido a representar el reino de Dios en esta tierra para decir que es posible
que haya sanación. Es posible que los destinos sean restaurados. Es posible que esta casa pueda ser resplandeciente. Es posible que haya paz en los corazones. Es posible que la generosidad se manifieste. Es posible que la paciencia pueda estar en acción. Es posible. Es posible ayudar a los que no tienen nada. Es posible darle una sonrisa y orar por aquellos que nos lastiman. Es posible bendecir a aquellos que nos maldicen. Es posible. Y Dios nos envía en esta tierra para mostrar un poco de lo que será cuando el reino de Dios va a manifestarse en esta tierra completamente. Y es a ti a quien Dios envía, es a mí a quien Dios ha enviado. Levántate, levantémonos y vayamos a la conquista de este mundo con los valores del reino que nosotros representamos. No busques un empleo o no busques una ciudad en función de un empleo que puedes tener. Busca una ciudad en función de las almas, en función de los problemas que esta ciudad tiene, en función de los desafíos que esta ciudad tiene, de las estadísticas que esta ciudad tiene. Di que eres la luz del mundo y es a ti a quien Dios ha enviado. Y cuando vayas a esta ciudad, porque estás presente, entonces la presencia de Dios, la vida de Dios también se va a manifestar. La única persona que vas a encontrar, por las personas que vas a encontrar, Dios va a comenzar a propagar su vida a través de ellos, porque eres un agente de paz, porque eres un agente de la vida de Dios, porque eres un agente de alegría, porque eres un agente de liberación, eres un agente de restauración, porque eres un embajador que transporta el poder y la autoridad de Cristo. Todo poder se le fue dado y también te ha dado ese poder para poder caminar sobre los escorpiones y las serpientes y caminar sobre todo el poder de las tinieblas. Transportas una embajada que es muy poderosa. Nadie puede luchar contra ti. Y lo digo, nada ni nadie puede hacer nada contra ti. Porque aquel que vive en ti es mucho más grande que aquello que está en el mundo. Y eres a ti a quien Dios envía. Y tomé el tiempo para explicarte que hay una diferencia entre el ministerio, lo vimos en Efesios 4, son ministerios específicos. Y la Biblia dice que estos 5 ministerios, de hecho en mis búsquedas bíblicas encontré 5 ministerios que son muy específicos. Es para el perfeccionamiento de los santos y también hay 2 otros ministerios, que son los ministerios generales, que son dirigidos a los paganos, a aquellos que son extranjeros a la vida de Dios y también a aquellos a quien han retrogradado. Estos 2 ministerios específicos, pero los 5 ministerios específicos también se agregan 2 ministerios generales. Hay 5 ministerios específicos. Efesios 4. Son ministerios que tienen como objetivo el perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio. Y les expliqué cómo Jesús con el ministerio apostólico tenía también la mentalidad apostólica y cómo el apóstol Pablo también tenía la mentalidad y el ministerio apostólico. Pero lo que es extraordinario en estos 5 ministerios o en todo lo que hacemos por la obra de Dios es que el Santo Espíritu tiene una parte activa en lo que nosotros hacemos. Jesús dijo, no los voy a dejar orfelinos, les dejo el Espíritu Santo. Es un pedagogo que está fuera de este mundo y que nos enseña todo, sin excepción. Y el Santo Espíritu tiene una parte activa en todo lo que nos hacemos y todo lo que nos envía. Cuando nos envía en misión y cuando tenemos una mentalidad apostólica, es importante que estés saturado de este Espíritu. Los 5 ministerios específicos, el Espíritu se ha manifestado a través de estos 5 ministerios específicos. Se manifiesta con poder y autoridad.
Cuando hablamos del ministerio Quand nous prenons apostólico, le ministère apostolique, el Santo Espíritu también le es apostólico. Saint-Esprit est aussi apostolique. Juan 14, versículo Jean 26. 14, verset 26. La Biblia nos dice La Bible nous dit que mais le el Consolador, el Santo l'Esprit Saint, Espíritu, que el Padre enviará en mi nombre. Entonces, non, le el Santo Saint-Esprit Espíritu est un es envoyé. un C'est enviado, le es el premier primer apôtre, embajador, es le el premier primer ambassadeur, apóstolos. le premier apostolos. Entonces, el Santo Espíritu es también apostólico. apostolique. El espíritu que tú tienes es un espíritu apostólico. Es por eso que no puedes tener el Espíritu Santo y sentarte y dormir. No puedes tener el Santo Espíritu Tu ne peux pas avoir le y Saint-Esprit ocuparte de tus negocios sin ser un misionero para Cristo, sin ser un enviado para Cristo, sans être un envoyé sin pour ser un Christ, embajador por sans Cristo, être un ambassadeur pour Christ. sin conquistar territorios. Sans No es conquérir des posible. territoires, ce n'est pas possible. El Santo Espíritu es el primer Le enviado. Saint-Esprit est le premier envoyé. El Padre ha Le enviado Père a en el nombre de envoyé Jesús. au nom de Jésus. El Santo Espíritu vino Le en Saint-Esprit el nombre est de venu Jesús, au nom vino de a Jésus. representar a Il Jesús est a venu través de ti. représenter Jésus en toi. Si vivo, no es porque yo vivo, es porque Cristo vive en mí a través del Espíritu Santo. Par le Saint-Esprit. A través del Espíritu Santo, porque fue Le Saint-Esprit. enviado Parce qu'il a en été el nombre de envoyé Jesús au en mí. nom Y de Jésus entonces, en moi. Et mon corps yo est soy le un temple templo du del Santo Espíritu. donc Entonces, le un temple templo de de Jesucristo que vive en mí, qui est en moi, que vive vit en mí moi a través de su par son Espíritu. esprit. El Espíritu Santo es un Saint-Esprit est un- espíritu est un apostólico. esprit El apostolique. Espíritu Santo también Le es Saint-Esprit un aussi espíritu profético que est tiene l'esprit el ministerio prophétique. profético Donc le ministère prophétique y que ha sido impulsado por el Espíritu Santo. Hechos 2:17. La Biblia dice que en los últimos días, así lo dice Dios, dit Dieu, expandiré je répandrai de mi espíritu de mon sobre esprit toda carne sur toute chair. y Vos fils sus et vos hijos filles y los prophétiseront. profetizarán. C'est celui-là qui donne le sceau du Entonces ministère tienes al prophétique. Espíritu Santo Donc, tu as le porque Saint-Esprit. porque tienes el Santo Espíritu, eres un enviado de Dios, Tu es un porque tienes, envoyé de Dieu. Parce como que tu as tienes le el Espíritu Saint-Esprit, Santo, tu es eres un aussi un profeta de prophète Dios. Dieu. Tu as peut-être Tú pas le tienes- ministère prophétique, mais Tienes tu la as- mentalidad apostólica parce que y tu as la entonces también mentalité apostolique, tu as aussi tienes esta mentalidad apostólica, viene mentalité junto con lo apostolique profético. avec Es por le eso que te prophétique. expliqué que en el C'est Antiguo pour cela que je t'ai Testamento, expliqué que dans l'Ancien Testament, aquellos que Dios envía como embajadores son también los profetas. c'était les prophètes aussi. Los profetas en el Antiguo Testamento no Les hablaba de prophètes dans l'Ancien apóstoles, Testament ne parlait pas d'apôtres. hablaba, pero aquellos que eran embajadores, también los profetas eran embajadores que Dios enviaba. Entonces, como tienes el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, De Dieu, que es el le Espíritu Saint-Esprit, apostólico, que entonces l'esprit también apostolique, tienes tu as aussi el Espíritu profético en le ti. prophétique en toi. Y entonces, después de lo profético, Et ensuite, après le también prophétique, tienen el tu as Espíritu aussi pastoral le dentro de Saint-Esprit ti. pastoral en toi. La Biblia nos dice que en el libro de La Hechos Bible nous dit dans 20, le livre des Actes 20, versículo 28, verset 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño et à en que tout le troupeau el sur Espíritu lequel Santo os ha puesto por Saint-Esprit obispos. vous a établi El Espíritu et fait. Santo os Le ha Saint-Esprit puesto établit como des obispos. pasteurs. Entonces Dios te ha confiado el rebaño. Entonces el Espíritu Santo se vuelve también un espíritu pastoral en ti y que te permite que sanes a aquellos a quienes te han confiado, que los guíes en las vías derechas Conduit dans les de voies Dios. droites de Dieu. El espíritu que tú tienes es también es un espíritu pastoral. El espíritu que tienes también es un espíritu evangélico, porque la Biblia nos dice que en Juan 16, versículo 8, cuando Él venga, convencerá al mundo. Cuando el Santo Espíritu venga, va a convencer al mundo. No dice que va a convencer a los cristianos, no dice que va a convencer a los que conocen a Dios o los que esperan en Dios. Dice que convencerá al mundo que no conoce a Dios, como un evangelista. El Espíritu Santo hace el trabajo de un evangelista. Es por eso que cuando anunciamos la vida de Dios a la gente, nosotros no contamos con nuestra dicción o no contamos con nuestra manera de pensar, no contamos
con nuestra elocuencia, no contamos con nuestra educación, no contamos con nuestras habilidades, nuestro bagaje, nuestra performance, nuestra competencia. Contamos con el Espíritu Santo, que va a convencer al mundo. Es Él el que convence al mundo. Nosotros no. Nosotros somos solo canales. Solo somos canales. Amigos míos, el trabajo apostólico es el trabajo más fácil en el mundo. Porque cuando me di cuenta de lo que te estoy explicando, me di cuenta que hacer la obra de Dios es la cosa más sencilla. Tú no solamente te dispones como un canal, y el canal simplemente es un canal entre las manos de un Dios poderoso que te ha dado el Espíritu tan poderoso, y que cuando te dispones como canal, Espíritu Santo se vuelve apostólico en ti. El Espíritu Santo es profético en ti. El Espíritu Santo es pastoral en ti. El Espíritu Santo es evangélico en ti. Él es aquel quien convence al mundo, porque en lo que concierne al pecado, veo mucha gente que se pelea para explicar a su marido, a sus amigos, y quieren convencer a la gente de que pequen. Pero uno es un canal. Hoy hay muchas historias en los matrimonios porque la gente se quiere envolver el Espíritu Santo en la otra persona. Uno no puede ser el Espíritu Santo en la vida de tu hermano. No puede ser el Espíritu Santo en la vida de tu esposo o tu esposa. No puede ser el Espíritu Santo en la vida de tus hijos. Tú quieres que está convencido del pecado. Quieres que tu hermano o tu hermana estén convencidos de lo que es el pecado. Quieres que tus padres estén convencidos del pecado. Deja que el Espíritu Santo actúe. Crea una plataforma para que el Espíritu Santo actúe. Crea una plataforma y entonces Él va a actuar. Él va a actuar. Dios es el que convence sobre la justicia, sobre el juicio, en lo que concierne al pecado. Entonces, es el Espíritu Santo que hace que crean en Jesús y les da la convicción de la noción del pecado. Entonces, se trata del Espíritu Santo evangélico. El Santo Espíritu evangélico, que también es el Santo Espíritu que es doctor. Él tiene el ministerio de doctor. El Espíritu Santo enseña. Primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Entonces, como su unción te enseña todas las cosas, tenemos solamente la necesidad, tenemos la unción del Espíritu Santo que enseña, que es un doctor. Amigos, cuando entendí este misterio, me di cuenta que la vida cristiana es demasiado sencilla. Es tan sencilla. Hay que dejar que el Espíritu Santo nos llene, nos colme. Tienes que tener la plenitud del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu pastoral, el Espíritu apostólico, el Espíritu evangélico, el Espíritu profético, el Espíritu de doctor. Cuando te satura, entonces estás enfrente a una situación y Dios te enseña sobre esta situación. Estás sobre un problema y te permite profetizar. Hay personas que vienen a verte y que necesitan un consejo, y entonces Él actúa como un espíritu pastoral. Es por eso que nos envía como embajadores. Y les dije que cuando descubrí este ministerio, les cité los 5 ministerios específicos. Aquellos que sirven para el perfeccionamiento de los santos. Hay otros 2 ministerios que se dirigen a los paganos, a los gentiles, a aquellos que han retrogradado, aquellos que han sido extranjeros a la vida de Dios. El primer ministerio, que considero el 6º ministerio en la Biblia, es el ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios 5:18, el ministerio de la reconciliación. Di conmigo, el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo
por Cristo avec lui, par y Christ, nos dio et qui nous a donné quoi? el ministerio de la reconciliación. Amigos, el ministerio de la reconciliación se dirige a aquellos que no están todavía reconciliados Qui con ne Dios, sont pas encore réconciliés o avec Dieu, aquellos que estaban con Dios, qui étaient avec que se Dieu, desligaron de Dios, aquellos que fueron retrógradas, que abandonaron la mano de Dios. Entonces el ministerio de la reconciliación le ministère de la se dirige a los réconciliation paganos, s'adresse aux a païens, aquellos, a ceux-là los gentiles son aquellos que hacen un sincretismo religioso, es decir, no son estar verdaderamente con Dios, sino que hacen una mezcla de religioso con prácticas extrañas. de pratiques bizarres. Aquellos deben reconciliarse con Dios. Ceux-là doivent se réconcilier avec Dieu. Aquellos que han abandonado la mano de Dios deben reconciliarse con Dios. Y es el ministerio que Dios nos ha dado, pero también es una mentalidad. C'est une mentalité. Cuando digo el ministerio, eso te pone en una especie de regla. Es una mentalidad, porque se dirige a todos los cristianos. Parce que ça s'adresse La à tous les reconciliación, todos los cristianos deben llevar este ministerio. Todos los cristianos, cuando aceptas a Jesús, chrétiens. Dès que tu eres acceptes enviado para que aquellos que abandonaron la mano de Dios, que se desviaron, que se volvieron extranjeros, deben reconciliarse con Dios. Esa es la mentalidad apostólica. Y también existe el ministerio de la justicia, que es el segundo o el séptimo ministerio. ou le septième Y ministère, encuentran este ministerio en 2 de Corintios 3, 8 al 9. ¿Cómo no será más bien con gloria ministère de l'Esprit, donc c'est el tout le ministerio Saint-Esprit del Espíritu? qui nous donne ces Es el différents Santo Espíritu que nos da ministères, estos ces diferentes différents llamados. Con mucha más razón, el ministerio del Espíritu es más glorioso. Si el ministerio de la justicia tenemos el ministerio de la justicia porque el Espíritu de Dios que está en nosotros es el Espíritu de justicia. Todo eso es la mentalidad de Dios. Eso es lo que Dios nos ha dado. Y no puedes desplegar esta mentalidad como Dios lo desea si no tienes los buenos fundamentos. Si no tienes los buenos fundamentos. El apóstol Pablo nos dice en 1 de Corintios 3, versículo 9 al 11, y nos dice lo siguiente. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Y miren lo que dice el apóstol Pablo, que pone el acento sobre un elemento esencial. Y lo dice como apóstol de Dios, como enviado de Dios, como misionero de Dios, como alguien que transporta el ministerio de la reconciliación para aquellos que son extranjeros a la vida de Dios. Y dice él, como perito arquitecto puse el fundamento, es decir, que cuando Dios nos permite manifestar la mentalidad apostólica, nos llama a poner fundamento en la vida de aquellos que no lo conocen. Y dice él, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero no lo puso como cualquier manera. Porque cuando uno pone un fundamento es poderoso y debe permitir que las vidas se sostengan y permanezcan hasta el regreso de Dios. No es un fundamento que se pone de cualquier manera. Se tiene que poner como perito a arquitecto. Y cuando uno pone un fundamento es porque quiere construir vidas. Entonces hay un plan divino para la persona y a la que nosotros anunciamos a Cristo. Hay un plan divino para su vida y entonces hay proyectos que Dios formó para su destino y es importante que haya un fundamento. Y lo dice, la Biblia dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Y continúa, pero que cada uno mire cómo sobre edifica. ¿Por qué? Porque antes de construir tiene que haber un fundamento. Y dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
No puedes hacer la obra Tu ne peux pas apostólica faire l'œuvre si no apostolique tienes una buena base, si tu n'as pas que un es bon Jesucristo. fondement. Le fondement, Y c'est amigos, Jésus. me di cuenta Et les amis, je me suis rendu que muchas personas que beaucoup de caminan con Dios personnes marchent sin avec Jésus tener el buen sans avoir fundamento eu le que bon está fondement. que ha sido puesto en su vida. Y cuando este fundamento no está bien puesto o que no es un buen fundamento, la persona en un momento dado, entonces empieza a caer en doctrinas extrañas, se aleja de la vida de Dios, no manifiesta los frutos del Espíritu, no manifiesta la vida de Dios. Y muchas personas ocurren a estas personas porque el fundamento no es el buen fundamento. El buen fundamento, y entonces el apóstol continúa en el segundo capítulo de Efesios, en el versículo 2 al 20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si Jesús no es la piedra del ángulo, si Jesús no es el fundamento de tu vida cristiana, es por eso que como apóstol, como embajador, tenemos que tener la mentalidad apostólica, tenemos que conocer el fundamento, debemos ser sabios arquitectos. No he visto un arquitecto que se vuelva arquitecto sin aprender, sin conocer la arquitectura. No, nunca lo he conocido, nunca he visto a alguien así. En la vida espiritual, en la vida cristiana, hay cosas que se aprenden. Es por eso que Dios establece profesores, doctores, para que aprendamos cosas. Jesús caminaba con sus discípulos, amigos, durante 12 años, 2 años, 3 años. Después al final de 2 o 3 años, caminaba con ellos y los vio orar en un lugar. Y los apóstoles dijeron, enséñanos a orar. ¿Y por qué? ¿Y por qué no enseñó esto desde el principio? ¿Por qué esperó a que le preguntaran cómo orar? Imagínense si no hubiera enseñado Jesucristo la oración, pues hubiera habido oraciones que no operan, que no son eficaces. En la vida cristiana hay cosas que se enseñan. Muchas personas son enviadas, van a hacer misiones, pero no tienen la buena base y no colocan el buen fundamento en la vida de las personas. Cuando una persona no tiene el buen fundamento que es Jesucristo, su vida es inestable, su vida cristiana es inestable. Su fe también es inestable. Y dice en Efesios 2 que estamos leyendo, en él, todo el edificio, toda la vida de la persona tiene que estar bien coordinado. En la vida profesional tiene que haber una coordinación. En la vida profesional, en sus relaciones humanas, tiene que haber una coordinación. En todo lo que hace tiene que haber una buena coordinación. Pero cuando la vida de una persona no está bien coordinada, significa que la piedra angular, el fundamento no está bien colocado. No está bien colocado. Cuando ves que personas son cristianas, pero que no hay coordinación, que no hay orden en sus vidas, que no está bien coordinado, no hay una santificación verdadera, no hay una santificación total, que es santificado en ciertas áreas, pero no hay una coordinación, que solamente que la persona no es santa. Cuando ves a una persona así, que está bien coordinada en su vida cotidiana, significa que aquel que es la piedra angular, Jesucristo mismo, está bien colocado en su vida.
Y continúa diciéndonos Et il continue pour dire, vous êtes que vamos creciendo para ser un templo santo en el Señor, en esprit. para ser un edificio y que tengamos el fundamento que es Jesucristo. La mentalidad apostólica, Mentalité apostolique. tenemos que tener también el buen Avec la bonne fundamento. fondation. Embajador, Ambassadeur. pero con buena Avec la bonne fundación. fondation. Apóstol, pero tenemos que tener el buen fundamento. Avec la bonne fondation. Pastor, pero tengamos Pasteur, el buen avec la bonne fundamento. Profeta, pero tenemos que tener el buen mais fundamento. avec la bonne fondation. Evangelista, pero tenemos que tener el buen fundamento. Avec la bonne fondation. Si no existe un buen S'il n'y a fundamento, pas la bonne fondation, no habrá una buena il n'y aura coordinación. pas une bonne coordination. Escúchame muy bien. Si no hay una buena fundación, no hay una buena coordinación. Il n'y a pas une bonne coordination. Tu vida pública puede estar muy bien, es una apariencia solamente, pero cuando uno entra a tu casa, Mais quand on rentre chez no toi, está bien coordinado. c'est pas bien Hay coordonné. ciertos aspectos de tu vida que no están Il y a bien certains coordinados. aspects de ta vie qui ne sont pas coordonnés. La fundación La fondation no ha sido bien n'a pas été colocada placée par un sage architecte. por un buen arquitecto. La fundación es La Jesucristo. fondation, c'est Jésus-Christ. Juan 3, versículo Jean 3, 24. verset 34. Porque Car celui el que Dios envió, o que que Dieu a envoyé, el embajador, envoie, aquel que tiene la mentalidad l'ambassadeur, apostólica, celui qui a la mentalité apostolique, el enviado, el misionero de Dios, l'envoyé de Dieu, le missionnaire de Dieu, él habla las palabras de lui, Dios. il dit les paroles de No Dieu. dice sus propias palabras. Il dit pas No ses dice propres las palabras de un libro Il dit pas les paroles d'un livre de sabiduría humana, de sagesse, pero dice las palabras de Dios. mais il dit les paroles de Dieu. Pero ¿cómo puede decir las palabras de Dios si el fundamento no es Jesucristo, que es la palabra que se hizo Jésus-Christ carne, qui la est palabra parole faite viviente? chair, la parole vivante. Y hay un episodio en la palabra de Dios que justo en este momento me congela. Es la primera vez que les digo en Mateo 7, 21 al 27. Verset 21 à 27. No todo el que me dice Señor, Señor, muchas personas dicen Señor, Señor. No todos los que me dicen Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Aquí dice 2 veces Señor, Señor. Es decir, es Señor, Señor, es aquel que reconoce al Señor, es aquel el que reconoce al Señor, pero la Biblia dice, no todos entrarán en el reino de los cielos. Cuando leí esto, lo leí con mucho temor y con agitación, porque el fundamento que es Jesucristo, cuando no está bien colocado en la vida de alguien, la gente le puede faltar muchas cosas esenciales. Pueden encontrar a muchos cristianos que no están realizados. Y su vida es retorcida, frustrados, pesimistas, susceptibles, se quejan, se han vuelto, comentan muchas cosas, se han vuelto que comentan demasiado, acusan a Dios. Aquellos, vamos a verificar juntos sus fundamentos. Vamos a hablar ahora de los fundamentos y vamos a ir para saber cuál es el fundamento. Aquí estamos para eso. Vamos a ir en profundidad y vamos a colocar el buen fundamento. Y te das cuenta que el fundamento no está bien colocado, no es un problema. Es por eso que Dios que permite esta enseñanza. Dios nos quiere enseñar estas cosas para que haya un buen fundamento en nuestras vidas. Que Jesucristo sea el que ocupe el lugar, que sea Él único el que sea el fundamento. Que no sean tus teorías, o tus pensamientos los que sean el fundamento, que no sean tus creencias las que sean el fundamento, que sea Jesucristo mismo.
Y entonces dice, todos aquellos no Il dit, entrarán tous ceux-là vont pas en entrer el dans le Señor royaume de des Dios, cieux, sino mais celui-là solamente seul aquellos qui va faire que hacen la volonté de mon voluntad Père qui est dans les cieux. Et de il Dios. continue en disant au verset Muchos 22, me il dit, dirán plusieurs me diront en ce jour. en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Son aquellas personas que van a profetizar en el nombre de Jesús. No se trata de los paganos o de aquellos que no, gente que no conoce a Dios. Les hablo de gente que conocen y han aceptado al Señor. Y dice la Biblia, Señor, Señor, es decir, es como decir, de cierto, van a reconocer a Jesucristo como Señor. Todo el mundo sabe que el Señor es su Señor, pero no entrarán siempre en el reino de Dios porque no han hecho la voluntad de Dios. Pero tú me dirás, ¿profetizar es la voluntad de Dios? Sí, profetizar también es la voluntad de Dios. Existe otra cosa también que no habrán hecho. Hay algo que les va a faltar. Y en ese sentido es importante la fundación. La fundación es necesaria. Y entonces dicen, no, echamos fuera, en tu nombre echamos fuera demonios. Van a profetizar, van a hacer muchos milagros en su nombre. Van a sanar muchos enfermos en su nombre. Los ciegos van a ver, los leprosos van a ser sanados, los paralíticos van a caminar a través de su nombre. Las enfermedades crónicas van a sanar por el nombre de Jesús. Muchas enfermedades complicadas van a sanar por su nombre. Todo eso va a ser hecho en el nombre de Jesús. Y a pesar de todo eso, Jesús, el Señor, va a decir que no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, cuando leí eso, entendí que muchas personas hacen milagros. No necesitamos tener un título específico para hacer milagros. Eso lo entendí. No necesitas ser obispo para hacer milagros. No necesitas tener el título pastoral para hacer milagros. No lo necesitas. A través de su nombre, vas a hacer milagros a través de milagros y vas a echar demonios, fuera demonios en nombre de Cristo. En el nombre de Jesús uno puede hacer cosas extraordinarias. Sin que la persona, y sin embargo la persona no siempre irá al cielo. Y Jesús dice, y los diré, y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, aquellos que hacen iniquidad. Y cuando uno se detiene ahí, uno dice, no es posible. Que Jesús nos diga, nunca os conocí, pero amigos míos, cuando continué con el versículo 27, me di cuenta de que estas personas no pusieron a Jesús como roca. Es por eso que a pesar de las hazañas que hicieron, Jesús dice, nunca os conocí. No quiero que Jesús diga que nunca te conoció. Quiero que con la mentalidad apostólica, que tengas los buenos fundamentos para que Jesús te conozca y que cuando vayas a expandir el Evangelio de Dios alrededor tuyo, entonces pongas el buen fundamento que es Jesucristo y que seas como un buen arquitecto y que pongas este fundamento en la vida de las personas. Y cuando uno continúa en Mateo 7, dice que aquel que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es un sabio arquitecto que edificó su casa sobre la roca, que puso el buen fundamento que es Jesucristo en su vida. Y entonces dice, descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y me tomé el tiempo de especificar lo que significa la lluvia y los vientos. El símbolo de la bendición en la Biblia es la lluvia. La lluvia es un símbolo de bendición. Aquí no está hablando de que los problemas llegaron y que la persona abandonó a Jesús. La bendición
puede alejar a alguien de Cristo si no tiene un buen fundamento. La lluvia es la bendición. Y también dice que los ríos llegaron, los vientos vinieron de cualquier parte, entonces había muchísima bendición que pueden llegar sobre una persona, y esta bendición puede también alejar a la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque el fundamento no es el bueno, y entonces los vientos golpearon contra aquella casa. Entonces los vientos, el Espíritu Santo es un viento, el viento del norte, del sur, del este, del oeste. El Espíritu Santo es un viento. Hay gente, el Espíritu Santo me dijo que el Espíritu Santo me dijo esto, el Espíritu Santo me dijo lo otro. Entonces se alejan incluso de Dios, de Jesús, porque no tienen el buen fundamento. Algunos idolatran al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora se vuelve su ídolo. Si el Espíritu Santo no me dice de moverme, no me muevo. Si no me dice que haga esto, no lo hago. Cuando les preguntas y les confías cosas, entonces te dicen, pastor, el Espíritu Santo me dice que yo haga otra cosa. Un día le hice una pregunta hacia alguien que me hablaba todo el tiempo del Espíritu Santo, todo el tiempo. Cuando le pregunté algo, la persona me decía, voy a preguntarle al Espíritu Santo si me pide que lo haga, y entonces lo hago. Entonces el Espíritu Santo todo el tiempo era el Santo Espíritu. En efecto, el Espíritu Santo es poderoso. Nosotros caminamos a través del Espíritu Santo. Hace un momento te explico cómo el Espíritu Santo en plenitud, lo que Él hace en la vida de alguien. Pero el Espíritu Santo no te dice que no te responsabilices de algo. Tú tienes opciones, decisiones personales que tienes que tomar y son tu responsabilidad. Entonces hay ciertas personas que dicen, es que yo sentí esto. El viento, los vientos soplaron. Y los vientos los alejaron de la roca que es Jesús. Y les decía que hay alguien así, con quien hablaba, y la persona hablaba tanto del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que me permitió, que me hizo esto, el Espíritu Santo que me mostró, el Espíritu Santo, entonces no tengo la convicción de hacer esto o aquello porque el Espíritu no me lo ha dicho. Entonces le pregunté, cuando se levanta en la mañana para ir al trabajo, porque es empleado de una empresa, la persona dice, sí, soy empleado. Entonces, cuando se levanta en la mañana para ir al trabajo, le pide el permiso al Espíritu Santo para ir al trabajo. Y la persona me observa. Dice, pastor, ¿es que le pides el permiso al Espíritu Santo para ir al trabajo? Vamos a suponer que le preguntas y que tú sientes que no tienes que ir al trabajo. ¿No vas a ir al trabajo? ¿Cuántas veces te ausentaste del trabajo? Entonces me ausenté una vez porque estaba enfermo, pero las otras veces, cuando le preguntaste al Espíritu que si tenías que ir al trabajo, ¿por qué cuando se trata de venir a la iglesia o para participar en los programas de la iglesia, entonces voy a preguntarle al Espíritu Santo si es posible participar o no? Como que no lo siento que tenga que participar. Entonces el fundamento no es Jesús. El fundamento no está bien colocado en tu vida. Jesús estaba conducido por el Espíritu Santo, ¿lo sabes? Jesús estaba conducido por el Espíritu Santo. Pero Jesús era muy asiduo y estaba todo el tiempo en la iglesia. Era su costumbre orar. Era su costumbre, a pesar de que estaba siempre conducido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos hace que nos volvamos irresponsables. Los vientos soplaron y se golpearon contra aquella casa, pero la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Si está fundada sobre Jesús, no va a caer. Entonces Mateo 7:21 dice que no nos conocerá. Y dice lo mismo respecto a las vírgenes, Mateo 25:11 al 12. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco.
así les dijo que no las conozco. Es un momento crucial donde se trata de la salvación. Van a entrar al cielo y entonces Jesús dice, no los conozco. Porque el fundamento no estaba ahí. Cuando hice la pregunta, entonces dije, Señor, instrúyeme sobre el fundamento para que aquellos que han construido sobre el mal fundamento puedan ahora construir con el buen fundamento, porque has dicho que no os conozco. Y entonces me responde con dos pasajes. Primera de Corintios 8:3 y Primera de Juan 4:8. Primera de Corintios 8:3 dice, pero si alguno ama a Dios, entonces es conocido por Él. Eso significa que aquellos que no los conocía era porque no amaban a Dios, no amaban a Jesús. En el nombre de Jesús hacían muchas hazañas. En el nombre de Jesús sacaban demonios, echaban fuera demonios, sanaban a gente, pero no amaban a Jesús. Es por eso que Jesús dice, no los conozco. Él les dice, aquel que es conocido de Dios es aquel que lo ama. Ah, Señor. Entonces, el fundamento que está colocado debe llevarte a amar a Jesús. No a amar a lo que Jesús te va a dar. Escúchame bien. No amar los privilegios de Jesús, no amar la sanación que Dios te va a dar, no amar la promoción, el aumento o el milagro que vas a hacer en el nombre de Jesús, no amarlos a las hazañas que harás en el nombre de Jesús, no, sino amar a Jesús mismo. Y Primera de Juan 4:8 nos dice lo mismo, aquel que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Así se lo dijo a las vírgenes y los dijo en Mateo 7, no los conozco, porque no amaban a Jesús. Amar es conocer. Pero ¿cómo puede uno amar a alguien si no lo conoces? Y hoy, en nuestro papel pastoral, cuando hablemos con la gente, hago muchas veces la pregunta, ¿conoces a Jesús? Sí, ¿conoces a Jesús? Yo lo conozco, es mi Salvador. Bueno, háblame un poco de Jesús. Mucha gente no logran hablar de Jesús porque no lo conocen. Aman a un Jesús que puede salvarlos. Aman a un Jesús que puede hacer hazañas por ellos. Aman a un Jesús que puede darles, que puede permitirles vencer sus sufrimientos, sus dolores. Aman a un Jesús que les puede dar la bendición. Aman a un Jesús que puede combatir a sus enemigos. Aman a un Jesús que tiene que no conocen a Jesús. Entonces, amigos, les digo que yo formaba parte de este grupo. Hace algunos años tú me preguntabas, ¿quién es Jesús? Y yo te decía que Jesús salva, que Jesús sana. Es todo lo que te iba a decir. Es lo único que te puedo decir. Sé de lo que es capaz de hacer, pero no te podía decir quién era realmente. Pueden solicitarte para que intervengas en la vida de alguien sin que la persona te conozca verdaderamente. Puedes decir, a través de mi nombre profetizaste, echaste fuera demonios, hiciste milagros. Puedes llamar a alguien para decirle, ayúdame, y la persona va a venir a ayudarte y después se va sin que lo conozcas verdaderamente. Cuando tú digas quién es alguien que ayuda mucho, es alguien que es alguien que escribe, que puedes decir todo lo que es esa persona, sin conocerlo verdaderamente, sin amarlo verdaderamente. Puedes citar sus hazañas sin amarlo, y también uno cita las hazañas de Jesús
sin amarlo. Sans l'aimer. La fundación es Él. La fondation, c'est lui. ¿Cómo puede uno tener la buena fundación si uno no lo conoce? ¿Cómo? ¿Cómo? Comment? Tú que tienes la mentalidad apostólica, Toi qui as la mentalité apostolique, ¿qué fundación vas a poner en la vida de los paganos, aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que son extranjeros a la vida de Dios, si tú mismo no lo conoces? Amar es conocer. Conocer a Jesús va a permitirte que lo ames. va te permettre de Y l'aimer. termino con este pasaje. Je termine avec ce passage. Y las semanas que van a seguir vamos a aprender a conocer a Jesús. Vamos a aprender a conocer a Jesús. Apprendre à connaître Jésus. No lo que hace, Pas ce qu'il sino lo fait, que es. mais ce qu'il est. No lo que ha llegado a Pas ce ser, qu'il a accompli. sino su corazón hacia Son nosotros. cœur pour nous. Y mientras más lo conozcas, Et plus tú tu también apprends te le vas a dejar connaître, conocer plus tu por te Él. laisses connaître par lui. El apóstol Pablo dice esto en Primera de Timoteo 3:16. 1 Timothée 3, verset 16. Y vean cuántas veces Voyez combien de fois Pablo cet homme conocía y hablaba de los buenos fundamentos de Jesús. Hay momentos en el que apóstol Pablo predicaba y se daba cuenta que aquellos que él encontraba no tenían el buen fundamento y rectificaba el buen fundamento y ponía el buen fundamento, que es la piedra angular, porque sin esta piedra nada está coordinado en la vida de la gente. Cuando uno conoce quién es Quand Jesús, on connaît qui est Jésus, entonces alors tiene una sana apreciación de quiénes somos nosotros. Y entonces comprendemos nuestros límites, nuestras imperfecciones, y comprendemos que no et nous debemos comprenons que nous ne devons blâmer personne. gritar a alguien. En Primera de Timoteo Alors, 3:16 Timothée 3, dice, verset 16, dit ceci. À son Timoteo, fils que fue enviado Timothée qu'il envoie, y que le llaman hombre de Dios, il appelle homme de Dieu. uno ve muchos hombres de Dios en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, entonces Pablo enseñaba a Timoteo y le habla de Jesús. Y vean lo que dice en el versículo 16, 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente, grande es el ministerio de la piedad. Nadie va a contradecir esto. Nadie. Así seas doctor más grande en esta tierra, el teólogo, no vas a poder contradecir lo que la palabra de Dios dice. Y dice, indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. 2 puntos. Al hablar del ministerio de la piedad, habla de una persona, aquel que fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Sabe uno de quién habla? Es de aquel quien él conoce, es Jesús. Jesús. Y da 7 calificativos para Jesús. Y a través de estos 7 calificativos uno se da cuenta que conoce a Jesús. Jesús es el hombre piadoso. Cuando habla del misterio de la piedad, habla de Jesús, el piadoso. 2. Es aquel que fue manifestado en carne. Manifestado en carne. En carne. 2. 3. Justificado en el Espíritu. 4. Visto de los ángeles. 5. Predicado a los gentiles. 6. Creído en el mundo. 7. Recibido arriba en gloria. Entonces conoce a Jesús y Jesús lo conoce. Vamos a ver quién es Jesús. Y vamos a ver si los fundamentos que tenemos son los buenos. Que Dios te bendiga. Y que aquel que es el hombre piadoso, aquel que se manifestó en carne, justificado por el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria, que aquel que es Cristo Jesús, el resucitado,
el maravilloso Salvador, aquel que está lleno de un amor que no tiene medida, un amor que nadie puede entender, que uno le manifiesta amor y que Él fue el que me amó primero y que me amó tal como soy y que me dijo, hijo mío, hija mía, te amo. Es en su nombre que estamos reunidos el día de hoy, aquí a través de esta palabra maravillosa que hemos compartido juntos. Que Dios te bendiga y vamos a disponernos para tomar la maravillosa Santa Cena de nuestro Señor Jesucristo. Entonces te invito a que tomes los diferentes elementos de la Santa Cena. Vamos a tomar esta comida juntos. Pongámonos en la tabla de nuestro Señor todos juntos. Con todos los elementos en la mano, el pan, que con nuestra acción de gracias se vuelve el cuerpo de Jesús, la copa del fruto de la viña, que con nuestra acción de gracias se vuelve la sangre de Jesús. Levantemos los diferentes elementos de la Santa Cena y demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu cuerpo y tu sangre. Oh Jesús, tú que eres el hombre piadoso. Oh Jesús, tú que eres aquel que se manifestó en carne, que esta es tu carne, este es tu cuerpo que vamos a tomar y tu sangre que vamos a beber. Que tu vida se manifieste a través de nuestros diferentes testimonios. Tómanos para que tu reino pueda resplandecerse en esta tierra en la que nos has conducido. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Tomemos juntos el cuerpo apostólico de Jesús. Tomémoslo juntos. Este cuerpo no te va a dejar inerte, no te va a dejar sentado, te va a hacer que vayas de lugar en lugar para anunciar a Cristo. En el nombre de Jesús, tomemos el cuerpo de Jesús. Tomemos juntos la sangre de Jesús. Gloria a Jesús. Vamos a dar gracias al Señor por este maravilloso alimento que nos permitió tomar en su presencia. Vamos todos juntos a ponernos de pie y demos gracias al Señor que nos ha conducido a su mesa. Señor, estamos muy agradecidos, infinitamente agradecidos. Gracias por tu vida, tu cuerpo y tu sangre, que es una bebida maravillosa, poderosa, que nos permite manifestar la mentalidad apostólica, poco importa el lugar en el que estemos, y que nos permite utilizar lo que tú has puesto en nuestras manos para extender tu reino. Estamos infinitamente agradecidos y te damos gracias por este alimento en el nombre de Jesús. Amén. Estamos muy agradecidos con nuestro Dios y que nos permitió estar alrededor de la palabra y poder alimentarnos de su palabra y también de alimentarnos de su cuerpo y de su sangre. Voy a dar el lugar al dirigente que va a conducirnos para recibir a las nuevas personas y también nos va a conducir en las ofrendas y también nos va a conducir en los anuncios. Voy a
a motivarte a que ores en lo que vas a dar, para que le des una orientación a lo que vas a dar. Y nos encontramos en un momento más para la oración final y para declarar, proclamar sobre la semana que Dios nos da. En un momento más. Nos vemos. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cette puissante parole que nous venons de recevoir ce matin de la part de son serviteur. Assurément, nous croyons que cette parole est tombée ce matin dans une terre fertile et qu'elle contribuera nécessairement à la croissance de chacun de nous, au nom puissant de Jésus. Amen. C'est maintenant le moment d'apporter nos dîmes et nos offrandes dans la maison du Seigneur. Alors, je vous exhorte à suivre l'adresse courriel qui s'affiche maintenant au bas de vos écrans. L'adresse, c'est interac137@gmail.com pour effectuer vos interacs. Alors, si c'est une dîme, le mot de passe sera dîme, et si c'est une offrande, le mot de passe sera offrande, et nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci, nous te bénissons ce matin pour l'opportunité que tu nous as donnée, Seigneur, d'apporter dans ta maison. C'est le cœur chargé de joie, Seigneur, que nous l'avons fait de façon libérale et sans contrainte. Seigneur, bénis les mains qui ont apporté ce matin dans ta maison, mais souviens-toi également de toutes les personnes qui n'ont pas eu l'occasion, Seigneur, de le faire. Alors, Père, bénis ton peuple, bénis nos entreprises, Seigneur, afin que tous ensemble, nous puissions participer, Père, à l'avancement de ton œuvre ici-bas. Alors, Père, bénis ces offrandes au nom puissant de Jésus. Amen. C'est maintenant le moment d'accueillir nos nouveaux, à tous nos frères et sœurs qui nous ont suivis pour la première fois, au nom du pasteur José Bro, de son épouse, de toute la communauté Vase d'honneur Montréal Centre-Cède, nous vous souhaitons la bienvenue. Alors, je vous encourage donc à nous écrire en utilisant les différents contacts qui s'affichent maintenant sur vos écrans, et le département de l'accueil des nouveaux va rentrer en contact avec vous. Ils vont prier avec vous et ils vont vous expliquer la vision de l'église Vase d'honneur. Et si vous désirez faire le culte avec nous en présentiel, ce sera vraiment avec plaisir que nous allons vous accueillir parmi nous lorsque cela sera à nouveau possible. Mais en attendant, je vous encourage à continuer à nous suivre en utilisant nos canaux de diffusion habituels que sont Facebook et YouTube. Que Dieu vous bénisse. C'est maintenant le moment de nos annonces, les good news. Amen. Alors, tous les dimanches, nous nous retrouvons à partir de 10h pour notre culte dominical. C'est un culte multilingue en anglais, en créole et en espagnol. Ce culte est disponible sur nos canaux habituels de diffusion que sont YouTube et Facebook. À partir de 16h dans l'après-midi, nous avons le culte de la jeunesse, le culte Bloom. Alors, si tu désires participer à ce culte, écris-nous à l'adresse courriel info@vasedonneurmontréal.com et tu recevras toutes les informations relatives à ce culte. À partir de 18h, nous avons un temps d'échange fraternel avec le pasteur José Bro. C'est un moment de témoignage et de partage de nos différentes expériences avec le Seigneur. Alors, si tu désires également participer à ce merveilleux moment, écris-nous sur WhatsApp ou à l'adresse courriel info@vasedonneurmontréal.com et tu recevras automatiquement toutes les informations nécessaires pour participer à ce moment. Les mercredis, nous avons le mercredi des guérisons, c'est à partir de 20h. Alors, je t'encourage à inviter quelqu'un, un ami, un collègue à participer à ce moment, car c'est le temps que le Seigneur a mis à part pour guérir les malades et pour restaurer nos âmes. Amen. Tous les mardis, les Léamans, nos femmes extraordinaires, ont leur temps de méditation et d'intercession. C'est de 20h30 à 21h30. Tous les jours de la semaine, de 4h à 4h35 du matin, nous avons la prière Tefila. Alors, si tu désires participer à ce moment de prière, rapproche-toi donc de ton intendant pour recevoir toutes les informations nécessaires pour t'inscrire à Tefila.
Enfin, du lundi au vendredi, à partir de 6 heures, nous recevons des paroles de bénédiction de la part du pasteur José Bro à travers la Minute Lambano. C'est un enregistrement audio posté sur nos différentes plateformes et qui nous fait énormément de bien avant d'aborder nos journées de travail. Alors, ne rate pas la Minute Lambano. C'est encore l'occasion pour moi de rappeler que si tu n'es pas dans une tribu, tu peux nous écrire à l'adresse courriel info@vasedonneurmontréal.com et tu seras automatiquement pris en charge et redirigé vers une tribu. Voilà, c'est ce qui clôt donc nos annonces. Notre culte est pratiquement terminé. Je vais maintenant laisser la parole au pasteur José Bro pour la bénédiction finale. Que Dieu vous bénisse. Gloria a Jesús. Somos bendecidos por haber pasado un momento maravilloso, excelente en la presencia de nuestro Señor. Nuestro culto termina y vamos todos juntos a dar gracias a nuestro Señor por todos los aspectos de este culto que nos permitió estar en su presencia. Señor, te damos muchas gracias. Vas a ponerte de pie y vamos a orar todos juntos. Ponte de pie y después vamos a poder proclamar y hacer las declaraciones de esta semana. Señor, estamos muy agradecidos. Gracias por este culto que nos has permitido pasar en tu presencia, el tiempo de la adoración, de la celebración, de la dirección y de todos los aspectos de este culto. También de las ofrendas, de los diezmos que hemos traído, del recibimiento de las nuevas personas y de los anuncios de la casa. Te damos muchas gracias. Qué privilegio que el que nos haces, que cada semana podamos adorarte, podamos celebrarte con los hermanos y las hermanas y que ofrezcamos este culto cada fin de semana. Estamos muy agradecidos por el privilegio que nos das de celebrarte y de reunirnos alrededor de tu palabra. Muchas gracias por la palabra que nos fue compartida. Muchas gracias porque tú nos has dado la mentalidad apostólica y también porque a través de tu palabra, Señor, has puesto el buen fundamento en nuestra vida y en nuestro corazón. Permítenos darnos un corazón de humildad para poder reconocer nuestros errores y reconocer lo que no funciona para que podamos crecer contigo. Por tu única gloria, Padre Celeste, en el nombre de tu Hijo, bien amado Jesús, y por el poder de tu Espíritu Santo. Y todos juntos decimos amén, amén, amén. Entonces, estás de pie, vamos a poner las manos hacia el cielo y vamos a proclamar sobre esta semana. Declaro en el nombre de Jesús que esta semana que comienza el día de hoy es para ti una semana maravillosa. La bondad de Dios va a manifestarse durante esta semana. Durante esta semana vas a ver que tu Dios va a ser muy bueno contigo. Su bondad va a expresarse en los dones que vas a tener, en los presentes que vas a tener. Muchas sorpresas vas a tener, muchas sorpresas muy agradables esta semana. Va a ser una semana con muy buenas sorpresas, con sorpresas agradables, maravillosas que tendrás. Lo declaro en el nombre de Jesús y declaro que tu vida está protegida, que el Espíritu Santo vigila. Nada te pasará en esta semana, absolutamente nada. Dios te preserva a lo largo de esta semana. En lo que hagas, la mano de Dios te conserva, te protege y te precede y aplana tus caminos y combate a tus enemigos. Dios te da la victoria. Es una buena noticia en el nombre de Jesús. Por la gloria del Padre, en el nombre del Hijo y por el poder del Espíritu Santo. Y junto conmigo tú dices un poderoso amén.
Amén y amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Entonces, nuestro culto termina y nos encontramos para nuestros momentos fraternales, en un momento, en unas horas más, es decir, a las 6 de la tarde hasta las 8. Que Dios los bendiga, que la gracia y el favor de Dios esté en cada uno de ustedes y nos vemos en un momento más.